Buenas tardes, compañeras y compañeros. Pues hoy voy a hablarles sobre un tema muy importante que es sobre es parte de la comunicación del tema que hemos estado hablando, la importancia de la comunicación, pero también hoy vamos a hacer un poquito más de énfasis sobre una parte de la comunicación que es el escuchar. La comunicación humana tiene dos facetas: hablar y escuchar. Hablar parece ser el lado activo de la comunicación, mientras que escuchar suele generalmente ser el lado pasivo. Pero tenemos que entender la diferencia y la importancia entre el escuchar y oír, puesto que no son cosas iguales. Oír es simplemente percibir vibraciones de sonido. Escuchar es entender, comprender o dar sentido a lo que se oye. Los seres humanos la mayor parte del día hablamos. Desde que son pequeñitos, eres un bebé, te enseñan a hablar y entonces hablas para comunicarte con los demás, para solicitar cosas, hablas cuando cantas o hablas cuando tienes algún concurso, hablas con tus compañeros de trabajo, pero nadie nos enseñó a escuchar, puesto que escuchar verdaderamente es un arte, es algo más complejo. Para escuchar tenemos que hacer uso de otros sentidos, tanto del sentido del oído, el sentido de la vista, muchas veces hasta el sentido del tacto. De tal forma que lo que se habla generalmente es diferente a lo que se escucha. ¿Por qué? Porque entran en juego los juicios y las valoraciones previas son las que condicionan lo que yo escucho. Generalmente sucede que cuando estamos hablando con una persona, platicando con un amigo, con un compañero, lo que le platicamos o lo que le decimos generalmente, el que lo escucha involucra sus creencias, sus experiencias o sus recuerdos. Así que escuchar es oír lo que otra persona nos dice, eso es una parte de la escucha, pero tenemos que involucrar otros sentidos, ¿no? Escuchar desde la antología del lenguaje es recibir lo que la otra persona le transmite. Hay un autor muy importante que ha hablado mucho sobre este tema, que es el señor Rafael Echeverría, y él menciona en su libro Ontología del lenguaje que la comunicación inefectiva es una de las principales causas para que las personas pues rompan una serie de relaciones, ¿no? Cuando hablamos con alguien lo hacemos con el fin de que la otra persona escuche lo que tenemos que decir y viceversa, pero pues no siempre sucede así. Tenemos que entender que hablamos para ser escuchados. Y escuchar es la capacidad social de interpretar lo que oímos. Esta capacidad de interpretar lo que oímos depende del contexto y de las inquietudes de los involucrados. El escuchar, más allá de escuchar lo que oímos únicamente con nuestro oído, involucra también el saber escuchar el silencio de la otra persona, por qué se queda callada, saber escuchar su lenguaje corporal, los gestos, los movimientos, la postura de su cuerpo, etcétera. Si el otro habla para ser escuchado, para escuchar efectivamente hay que validar al otro, y validar al otro significa respetarlo, recordando que decimos lo que decimos y los demás escuchan lo que quieren escuchar. Decir y escuchar pues se tornan fenómenos muy diferentes. El escuchar es completamente activo. No somos receptores pasivos de lo que se nos está diciendo. Somos activos productores de historias con lo que se nos dice por nuestra historia y nuestros juicios. ¿Cómo validamos al que nos habla? Es decir, ¿cómo respetar al que nos está hablando? Recordando que existen los problemas de la escucha. La postura es fundamental al escuchar. Es la apertura para decirle a la otra persona: aquí estoy, te estoy escuchando. Siempre debe existir un respeto mutuo. Escuchar es fundamental para crear conciencia y diseñar acciones en una conversación, y se abren posibilidades. Tenemos algunos tips o consejos para educar la escucha. Escuchar por escuchar, no para contestar. No siempre tendría uno que
estar contestando lo que el otro nos está diciendo. Hay que permitirle que hable, que exprese lo que nos quiere decir. No siempre es necesario intervenir cuando estás escuchando, ¿sí? Aprender a observar a las personas es muy importante. Si tú quieres verdaderamente escuchar lo que te está diciendo la persona, pues tienes que estarlo observando. Si vas a escuchar, escucha y no estés en otra cosa, haciendo otra cosa. Eso es muy importante porque luego pasa que estás escuchando pero estás viendo otro lado, estás haciendo la sopa, estás escribiendo, ¿no? Tienes que estar concentrado para escuchar a la persona. Si algo te incomoda, pues revísate. Dicen que lo que no te checa, te choca, es decir, puede ser que lo que te está diciendo te está incomodando porque realmente pues es algo que te está afectando, no tanto que te esté afectando, sino que te vuelves parte de, ¿sí? Y ábrete la posibilidad de que tu verdad no solo siempre es la verdad, sí hay que tener un enfoque pues muchísimo más amplio, una apertura muy amplia, ¿verdad? Entonces, pues esto es todo por hoy, muchas gracias y hasta luego.